Puentes de hidrógeno, ¿no? Dado entre los grupos carboxilos, pero de aminoácidos que pueden estar un poquito más distanciados, cada 3, 4 aminoácidos, darse esta interacción y tener una estructura secundaria, que las dos estructuras secundarias básicas, ¿cuáles son? Alfa hélice y beta lactida. Beta plegadas, ¿no? Unas hojas beta plegadas. Y luego pudimos generar una estructura terciaria, que ahí ya había interacción de los grupos R de cada uno de estos aminoácidos o de algunos que podían formar una estructura de puentes de disulfuros. ¿Se acuerdan de eso de la clase pasada? Sí. Ok. Sí. Y si conjuntábamos varias estructuras de estas proteínas, damos el ejemplo de las histonas, que es un octámero, entonces si conjuntamos varias de ellas, podemos generar una estructura cuaternaria. Una de las preguntas de las tareas fue, ¿en qué es factible recuperar una estructura cuando se pierde? Si hay un proceso de desnaturalización por un medio físico, como puede ser el calor, o un medio químico, ¿se puede recuperar la estructura? Sí. Yo encontré que en la mayoría de los casos es irreversible. Ok, la mayoría, pero significa que si es la mayoría, no son todos. O, ¿cómo ves, Sebastián? La mayoría es irreversible porque muchas de estas estructuras están basadas en una conformación que se adquiere en el retículo endoplasmático rugoso y con la adición de otras moléculas, lo cual hace prácticamente imposible para muchas estructuras complejas que se vuelva a ese retorno. Pero algunas otras, ¿sería factible o no? Definitivamente en ningún caso. Yo encontré, Sí, sí, perdón. adelante, Lisbeth Dalia. Sí, yo encontré que pues al menos cuando se desnaturalizan debe de quedar una cierta parte de la estructura. ¿Cuál estructura usted cree que sea la mínima para que una proteína aspire a adquirir nuevamente su estructura secundaria? ¿Cuál será lo mínimo que debería de tener a nivel de estructura? Yo supongo que la primaria, ¿no? Pero también encontré Sí. que pues la terciaria, porque pues ahí sirve como un tipo molde para volver a formarse la estructura cuaternaria y así pues tener una proteína funcional. Sí, pero cuando aplicamos un medio físico-químico, difícilmente se va a mantener una estructura terciaria. Lo más que puede mantenerse por los enlaces peptídicos es una estructura primaria. E interesantemente se ha visto que hay proteínas que sí pueden volver a generar esta interacción de puentes de hidrógeno, alcanzando una estructura secundaria, incluso adquiriendo una conformación adicional muy semejante a la terciaria que tenían. Entonces sí hay proteínas que pueden volver a adquirir ciertas estructuras secundaria, terciaria, cuando ya no podrían adquirir esa estructura, 100% seguro que no la van a adquirir si se pierde la estructura primaria. ¿Sí? Entonces, la estructura primaria es la base para poder tener todas las otras estructuras. Ok, vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es el núcleo. Es un tema cortito. Hoy vamos a hablar de 3 temas. Vamos a ver el primer organelo. No hemos visto en sí ningún organelo. Este va a ser el primero, es el núcleo, es un tema cortito. Después vamos a hablar de metodologías con una base principal en la microscopía, distintos tipos de microscopías y un poquito de otras metodologías que ustedes deben de conocer para entender la biología celular. Entonces vamos a arrancar con el núcleo. ¿Qué caracteriza el núcleo? ¿Qué podrían decirme ustedes con esto, con esta definición? Esto es una característica propia del núcleo. ¿Qué caracteriza el núcleo? ¿Qué podrían decirme? Esta condición es propia del núcleo, nada más. ¿Qué me podrían decir sobre el núcleo? Que contiene a la información genética. Ok, ahí está el material genético, el DNA, el RNA que se sintetiza muy bien. ¿Qué más podrían decirme del núcleo? Que ahí se lleva la Es un replicación. organismo. Sí, Sebastián, adelante. Que ahí Vamos se a lleva la volver a levantar replicación y la mano, transcripción. ¿nos parece? Para que no encimarnos, ¿sí? Pero adelante, Sebastián, dígame. Que ahí se lleva la replicación y transcripción. Ok, ahí ocurren estos procesos, por eso es que el material genético está ahí. ¿Alguien más para...? ¿No? Ok, bueno. Entonces, algunas generalidades sobre el núcleo. El núcleo está presente en casi todas las células eucariotas. Cuando digo casi en todas, ya hemos discutido aquí que hay células que son anucleadas, ¿no? Denme un ejemplo rápido de una célula anucleada que no tenga núcleo. Los procariotas. Ok, está bien. Una célula eucariota que no eritrocitos. tenga núcleo. ¿Cuál, perdón? ¿Alguien nos dijo? Eritrocitos. ¿Quién está hablando? Nada más porque no reconozco la Ah, voz. azul. Azul, no le reconoce la voz. Los eritrocitos es un buen ejemplo, el que da azul. Ya hemos dicho en esta clase que los eritrocitos son células anucleadas porque provienen de una estirpe celular que se va diferenciando. ¿Esto qué es? Hay células, todas las células, con la idea de que si una célula tiene núcleo, la idea es que esta célula puede dar origen
a través de un proceso de división celular, a dos células hijas. Pero ¿qué pasa con una célula nucleada? Una célula nucleada, si no tiene núcleo, no hay nada que copiar para darle a una célula hija. Entonces, estas células anucleadas, como los eritrocitos no provienen de un proceso de división celular, sino que los eritrocitos provienen de otras células, ¿sí? Y de la diferenciación de esas células, que esas sí tienen núcleo y se pueden dividir y se van diferenciando en una célula distinta, en otra célula, y finalmente llegan a ser eritrocitos. Entonces, si nosotros queremos más eritrocitos, no proviene de la diferenciación de la célula madura, sino, o de la división, sino de la diferenciación de células previas, células que son capaces de irse diferenciando en otras células. Entonces, sí hay células anucleadas, son la minoría, pero las hay. La minoría en tipo de células, porque los eritrocitos en nuestro organismo son muy abundantes. Ojo, si alguien dice eritrocitos de aves, los eritrocitos de las aves son eritrocitos que tienen núcleo, a diferencia de los eritrocitos de mamíferos. ¿Sí? Entonces vean que no siempre se cumple la idea de que los eritrocitos no tienen núcleo. Los eritrocitos de mamíferos no tienen núcleo. ¿Qué características tiene el núcleo? El núcleo, siempre que vemos una imagen, el núcleo siempre nos los ponen en los libros de texto, habitualmente, no siempre, en el centro, como si esto fuera un huevo y el núcleo fuera la yema y entonces está en el centro. No, en la mayoría de los casos, las células eucariotas tienen demasiadas vesículas, vacuolas en su interior, organelos, que hacen que el núcleo difícilmente lo encontremos en una imagen en el centro. Habitualmente, el núcleo se va hacia una periferia, se mueve hacia un extremo de la membrana debido a la gran cantidad de vacuolas presentes. Los núcleos tienden a ser pequeñitos, van desde 1 micrómetro hasta 20 micrómetros, pero hay núcleos muy grandes. Si nosotros a un tronco de una conífera, de un pino, le quitan la corteza, lo que van a ver son células muy grandes, incluso se ven a simple vista, y van a poder ver dentro de las células algo oscuro, que en sí es la cromatina y el núcleo. Ahí las células pueden verse a simple vista y el núcleo de las células se puede ver. Pero eso son excepciones. Habitualmente el núcleo es pequeñito, de 1 a 20 micrómetros. ¿Qué características tiene el núcleo a nivel estructural? El núcleo está compuesto de una envoltura nuclear. Ojo, casi siempre decimos el núcleo tiene una membrana nuclear. Sí, hay una membrana, pero esa membrana en sí son dos membranas unidas. Estas dos membranas unidas dan origen a la envoltura nuclear. Por eso el término correcto es envoltura nuclear. Porque si decimos membrana nuclear, parecería que solo tiene una. Y no, el núcleo tiene dos membranas que forman una envoltura. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito de ellas. En su interior tiene algo parecido al citoplasma, pero por estar dentro del núcleo se le conoce como el nucleoplasma. Tiene un nucleolo que se puede ver en las microscopías con una densidad mayor, por eso se ve más oscuro. Y dentro del núcleo encontramos la cromatina, que está teñida, por eso se ve al microscopio como algo más oscuro porque está más compactada, y dependiendo de la fase en la que se encuentre la célula, podemos ver cromosomas alargados o menos alargados. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que podemos encontrar en el núcleo. ¿Habrá proteínas adentro del núcleo? ¿Qué piensan? ¿Habrá o no proteínas adentro del núcleo? Yo digo que sí. 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 ¿Para qué? Pues, por ejemplo, en la transcripción se necesitan las proteínas Ok. estabilizadoras. Perfecto. O sea, hay muchas funciones que ocurren dentro del núcleo. Pregunta siguiente. ¿Las proteínas se sintetizan adentro del núcleo? No. No, No. No, No. ¿verdad? Las proteínas se sintetizan por los ribosomas libres en el citoplasma o en el interior del retículo endoplasmático si los ribosomas se unen a la membrana del retículo, pero no dentro del núcleo. Entonces, las proteínas que están dentro del núcleo tuvieron que haber llegado ¿de dónde? ¿De dónde llegaron? del retículo. Ok, llegaron del retículo o llegaron del citoplasma, pero llegaron de fuera del núcleo. ¿Cómo le harán esas proteínas para ingresar, para internalizarse al núcleo? Por los poros de la membrana. Ok, los poros que están justo en la envoltura nuclear. Esta es la clave. Pero, a ver, aquí hay una proteína que se llama nucleasa. Está aquí, se escapó y está en el citoplasma. Y dice la nucleasa, oigan, yo quiero entrar al núcleo. ¿Puede entrar al núcleo? Pues es una proteína, en el núcleo hay proteínas. Tiene que tener un transportador específico.
Ok, ¿y qué más debe de tener esa proteína para entrar al núcleo? ¿Qué debe de tener? ¿De qué está constituida una proteína? ¿De De qué se aminoácidos. Aminoácidos. aminoácidos? Entonces, esa proteína debe de tener en su secuencia un grupito de aminoácidos, un pequeño péptido, un fragmentito de aminoácidos que le sirva como una señal de internalización al núcleo, ¿sí? Y ese pequeño fragmentito le va a servir para unirse a otras proteínas que le sirven para acompañarla y llevarla al interior del núcleo. Entonces, ojo, no cualquier proteína puede entrar al núcleo. Las proteínas que entran al núcleo deben de tener una señal de internalización al núcleo. Entonces, lo que hemos discutido hasta ahorita es que el núcleo es una estructura, es un organelo pequeñito y que tiene ciertas características estructurales como es la envoltura nuclear. La envoltura nuclear está compuesta por dos membranas. Aquí vemos, estoy en esta imagen, tenemos dos membranas, o si la queremos ver acá, esto forma parte de la envoltura nuclear. Dos membranas que, ojo, están muy estrechamente relacionadas, esas dos membranas en sí se fusionan con el organelo que está pegado al núcleo, que es el retículo endoplasmático. Entonces, muchas de estas membranas, sobre todo la membrana externa, que la segunda membrana, la que está más pegada hacia el citoplasma, se puede fusionar con el retículo endoplasmático. Entonces, estas dos membranas forman parte de la estructura base del núcleo, ¿sí? Esas dos membranas no son entidades que permitan el paso de moléculas a través de ellas. Prácticamente no puedes pasar a través de ellas. Entonces, las proteínas, los RNAs, todo lo que quiera pasar al núcleo, habitualmente pasa a través de un complejo que es el complejo del poro nuclear. Ojo, desde el exterior al interior, pero también de regreso, del interior hacia el exterior. ¿Qué podrá salir del núcleo? ¿Qué moléculas salen del núcleo que sean importantes? ARN mensajero. Perfecto, los RNAs, ¿no? RNAs ribosomales, RNAs de transferencia, porque ahí se transcriben. RNAs mensajeros tienen que salir del núcleo. ¿Para qué? Para poder, ahora sí, llevar a cabo la traducción a través de los ribosomas. Entonces, el núcleo se vuelve una entidad muy importante y el complejo del poro es esencial para la comunicación entre el interior y el exterior y viceversa, en sentido contrario, al interior del núcleo. ¿Estos poros de qué están conformados? Estos poros antes se pensaban que simplemente era un espacio por donde pasaban las moléculas. Ahora sabemos que estos poros son totalmente controlados, ¿sí? El espacio por el cual pasan las moléculas, proteínas, RNAs, no es un espacio libre de flujo o de tránsito libre. No, es un espacio controlado, donde este poro está constituido por 8 unidades de proteínas que se parecen a las ribonucleínas. Estas proteínas también en algunos escenarios están compuestas por porinas, por proteínas que forman parte de poros, pero no en el núcleo. En otras células podría haber estas porinas para hacer poros, principalmente en bacterias, pero la estructura se parece. Entonces está compuesta por 8, ¿sí? 8 unidades, pero están dobles para formar el poro. Este sería el espacio por donde pueden pasar las moléculas, pero es más complejo, tiene fibras, ¿sí? Abajo de este poro va a haber una lámina basal apoyando que la estructura no se rompa y esas fibras, estas estructuras, ayudan a que se reconozcan las moléculas que van a ingresar a través del poro. Entonces, este complejo, que serían proteínas conformadas por 8 unidades para dar una estructura como si fuera un espacio, un pequeño círculo que serían los poros, estos son los poros. Aquí hay una microscopía electrónica que nos muestran los poros que están claramente en la envoltura nuclear. Estos poros, dependiendo si una célula es muy activa, que se esté transcribiendo mucho, que esté generando muchos RNAs y hay que sacarlos y además necesita proteínas que ingresen porque está trabajando mucho esa célula, va a tener más poros nucleares. ¿Por qué? Porque está activa la célula. Entre menos activa esté, menos proteínas se requieren sintetizar, menos RNAs tienen que salir del núcleo. Entonces, esa proteína, esa célula va a tener menos poros en su envoltura. Entonces, el número de poros es variable, dependiendo de la actividad que tenga la célula. Y esos poros le sirven para que pasen por ahí proteínas, enzimas, RNAs. ¿Cómo están conformados entonces estos poros? Ya dijimos que es un octámero de proteínas. Este octámero de proteínas, además, está rodeado de alrededor de unas 30 proteínas diferentes, todas del tipo de porinas, pero particularmente nucleoporinas. Estas porinas le van a dar la forma y mantienen la estructura del poro, ¿sí? Entonces, cada nucleoporina está presente por lo menos en 8 copias para poder formar el poro.
Pero vean, tenemos 30 distintas, pero al menos 8 copias de ellas son las que se requieren para formar cada poro. Entonces este poro puede tener nucleoporinas, algunas distintas a las que tiene este poro, y eso va a depender de la cantidad de porinas distintas que se estén generando. Pero ¿cómo funciona esta entrada o salida de moléculas al núcleo? Este es un ejemplo muy sencillito. Busqué el más sencillo para ilustrar cómo estaría pasando. Participan muchas proteínas, pero esto es lo mínimo que nosotros necesitaríamos para internalizar una proteína dentro del núcleo. ¿Qué es lo que necesitamos? Una proteína que tenga una señal de localización nuclear. Aquí está la proteína, perdón. Aquí está la proteína. Si esta proteína con su estructura tridimensional quiere entrar al núcleo, debe cumplir ciertas características. Primero, son proteínas pequeñas. Al núcleo no entran proteínas grandes porque no cabrían en los poros. Entonces, habitualmente son proteínas pequeñas. Segundo, hay muchas proteínas pequeñas, pero no todas entran al núcleo. ¿Qué requieren? Requieren una señal. ¿Qué es esa señal? Es una parte de la proteína que tiene una secuencia de aminoácidos que sería una señal para poderse internalizar. ¿Para qué le sirve esa señal? Le sirve para que otras proteínas que se llaman importinas, porque las importan al núcleo, les ayudan a ingresar al núcleo. Entonces, esta secuencia de localización nuclear les permite ser reconocidas por estas proteínas que se conocen como importinas. Estas proteínas importinas tienen capacidad de ser reconocidas por proteínas que están unidas al poro. Una vez que son reconocidas, pueden ingresar a través del poro, y una vez que están adentro, ojo, siempre que tienes movimiento de proteínas, necesitas energía. Entonces, una vez que se internalizan, para poderlas mover y separar, necesitas proteínas que tienen unidas a ellas GTP. El GTP, como el ATP, es una molécula energética. Les ayudan a las proteínas para cambiar su conformación. Cuando se fosforilan, cambian su conformación terciaria, y entonces, si estaban unidas a una proteína, en el momento que se fosforilan, ya su estructura cambió. Y al cambiar su estructura, en este caso, hacen que la proteína que se internalizó se separe de las proteínas que le ayudaron a importarse al núcleo, y una vez separadas, estas proteínas pueden regresar, ¿sí?, hacia el citoplasma, listas para volver a importar una nueva proteína. ¿Sí? Entonces, es un sistema muy bien estandarizado, muy bien diseñado por la célula para que solamente proteínas que tengan una señal de localización nuclear puedan entrar al núcleo. ¿Qué proteínas tendrían una señal de localización nuclear? Denme un par de ejemplos, con nombres específicos. Nadie tiene un ¿La RNA polimerasa? No puedo creerlo, a ver. A ver, sí, díganme. ¿La RNA polimerasa? Ok, la RNA polimerasa. ¿Qué otras? Saben muchas ustedes ya. Pues las helicasas. Ok, todas las que trabajen en... Gracias. Así es, todas las de la replicación, todas las de la transcripción, todas las proteínas que hagan eso tienen una señal de localización para entrar al núcleo. Todos los factores de transcripción, ¿no se acuerdan de los factores de transcripción? ¿Qué eran? Los que se unen al promotor para activar la transcripción. Todos los factores de transcripción entran al núcleo, porque en el núcleo está el material genético, y estos factores de transcripción sirven ¿para qué? Para que inicie la transcripción. Entonces hay muchas proteínas que su trabajo es en el núcleo. ¿Cómo saben que van a entrar al núcleo? Porque deben de tener una señal de localización nuclear. Si no tienen esta señal, estas proteínas no se deben de internalizar al núcleo, porque su trabajo no es en el núcleo. ¿Qué más encontramos en el núcleo? Encontramos los nucleolos. El nucleolo como tal, si el núcleo tiene un solo nucleolo, este nucleolo tiene una estructura proteica muy densa. ¿Por qué? ¿Por qué está tan denso? ¿Por qué se ve como una estructura mucho más oscura por su densidad proteica? ¿Qué hay ahí? Pues lo que tenemos son muchos gránulos de RNA de tipo ribosómico. Aquí es donde se concentran muchas fibrillas de DNA y sobre todo genes que se transcriben justo para el funcionamiento de los ribosomas. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar mucho RNA, y por eso esta densidad mayor en el núcleo. ¿Qué tipo de microscopía sería esta? Porque ahora vamos a ir hacia las microscopías. ¿Fluorescencia? De fluorescencia. ¿Y de qué color ven el núcleo?
Amarillo verde. Ok, entonces cuando hacemos una microscopía de fluorescencia es mucho menos complejo poder identificar organelos, ¿no? Ahorita vamos a entender por qué puede ser amarillo, por qué sería verde, por qué está en rojo aquí, qué será esto que está en rojo, son proteínas tubulares, qué son, cómo saber qué es lo que estamos viendo, pero sí, es una microscopía de fluorescencia, es correcto. Vamos a cerrar esta parte del núcleo, ¿sí? Con un poquito de funciones que ustedes ya conocen y ya dijeron. El núcleo, las funciones que se llevan a cabo en el núcleo, ¿sí? Son funciones de replicación, transcripción, ¿sí? Pueden ver todavía la imagen, es que me apareció un letrero aquí de no se puede abrir el archivo especificado, pero ¿lo están viendo ustedes? Sí, profe. Tapa una parte Sí, de profe. texto, pero sí. Ok, creo que ya pasó. No, pues no. Si vuelve a aparecer, voy a cerrarlo y volverlo a ver. Bueno, dame un segundo, voy a salir, ¿sí? Y volver a entrar, les vuelvo a proyectar otra vez, a ver si ya no aparece, creo que ahí está. Entonces, una de las funciones más importantes, voy a darle velocidad para ya salir de esta. Entonces, una de las funciones más importantes del núcleo es la replicación, la transcripción, ya lo dijeron, ahí está la información genética, ahí es donde también hay toda una serie de proteínas que van a servir para la replicación. Entonces, en el núcleo es donde ocurre la replicación y la transcripción, ¿sí? Voy a cerrar con esta parte, un poquito para salirnos del tema de lo que podríamos encontrar en un libro tradicional y decir, bueno, entonces en el núcleo está el material genético. Hubo un ensayo muy famoso ya hace algunos años, tal vez ustedes eran pequeños y lo escucharon ya más grandes, de una ovejita que clonaron. ¿Han escuchado de una ovejita que fue clonada? Que se hizo ¿Dolly? muy famosa. Sí. Sí, la ovejita Dolly. ¿Sí? ¿Sí saben por qué le llamaron Dolly? Tiene un aspecto ahí que ahora podremos decir que No. es hasta discriminatorio. ¿Sí saben de dónde provienen? ¿Qué fue lo que llamó la atención de clonar una ovejita? Ya se habían clonado organismos, a lo mejor no tan grandecitos como una oveja, pero se habían clonado otros organismos. Eso no era nada nuevo. Además, la naturaleza hace un sistema, si le quisiéramos llamar de clonación, cuando tenemos gemelos monocigóticos, pues son individuos que provienen de una sola, sí, fecundación, un solo espermatozoide fecunda un óvulo y se da un proceso de división generando dos individuos que son genéticamente idénticos. Pero, ¿por qué llamó la atención este experimento que logró clonar por primera vez esta ovejita? ¿Qué era lo novedoso en sí? ¿Qué era lo novedoso? Clonar no era lo novedoso. ¿Qué era lo novedoso? ¿Alguien sabe? No, yo no. Ok, bueno, lo novedoso era que por primera vez se iba a clonar o se logró clonar un individuo, que era esta oveja, pero no con una célula que se tomara, que fuera un óvulo o un espermatozoide y que luego se hiciera el procedimiento como célula nueva. Aquí el reto era tomar el núcleo, el material genético de una célula vieja, de una célula ya diferenciada. Entonces, ¿de dónde la tomaron? Esa célula era de la ubre de la oveja, ¿sí? Esa célula provenía de la ubre de la oveja. Entonces, era una célula ya diferenciada. Esa célula ya era una célula que servía para ciertas funciones ahí en la ubre de la oveja. Y entonces, ¿qué hicieron? Le quitaron el núcleo a esa célula, el núcleo lleva la información genética y esa información genética que estaba en el núcleo se la pusieron a un cascarón que sería un ovocito, ¿sí? Al cual le habían quitado el núcleo que tenía y le pusieron ese núcleo, ese material genético de la célula vieja, con la idea de que la célula, ver si la célula era capaz de, como una célula fecundada, dividirse y generar un organismo nuevo, porque había en ese momento toda una discusión de que el material genético que estaba en una célula vieja no era capaz de volver a este sistema de división celular que tienen los óvulos y los espermatozoides, sino que el material genético de una célula que ya está diferenciada solamente sirve para el proceso de mitosis, pero no para la generación de un organismo nuevo, porque ya sufrió modificaciones en la célula diferenciada. Entonces, había todo un dilema de si se podía o no hacer. Entonces, lo que ellos mostraron fue que transfiriéndole ese material genético de la célula que ya estaba diferenciada, sorprendentemente el ovocito, este ovocito, empezó el proceso de diferenciación, ¿sí? Se empezaron a dividir las células y entonces estas células, ya el ovocito, ya en este proceso, para seguir esta imagen, esta fue la oveja, la cepa A que le llaman aquí. Una vez que el ovocito se le puso el material genético viejo, se fecundó
a otra oveja con ese ovocito. Y la oveja dio lugar, ya con este material genético viejo, a un individuo genéticamente idéntico a la cepa A. Idéntico. Entonces, ¿qué ocurrió? El material genético de una célula diferenciada tuvo la capacidad de volverse a rearreglar porque estaba en las condiciones adecuadas y volver a generar un individuo genéticamente idéntico, pero nuevo. ¿Se imaginan eso qué significa? Significa que se tiene la capacidad genética, genómica, biotecnológica de poder tomar la célula diferenciada de cualquier tejido, tomar su material genético, ponerlo en un óvulo fecundado, quitarle ese óvulo, su material genético y ponerle ese nuevo material genético y en consecuencia crear un individuo genéticamente idéntico. Algo que nunca se había logrado hacer. Significa que el material genético puede, a pesar de estar compactado en la célula diferenciada, puede regresar pasos atrás, volverse a una estructura que si estaba totalmente metilada una parte, desmetilarse, volver a metilar otras regiones, si les da las condiciones adecuadas para generar un individuo nuevo totalmente. ¿Sí? Pero genéticamente idéntico. ¿Qué piensan de ello? Sí, Sebastián, adelante. Entonces, ¿sería posible clonarnos a nosotros mismos ya? ¿Es posible? Sí. Técnicamente, tecnológicamente es posible, sí. Éticamente no es aprobado. No. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a ocurrir. Hubo mucha discusión si esta ovejita primero que fue clonada, si tenía capacidad de procrear. La respuesta es que sí. También se pensaba que la ovejita tal vez iba a tener telómeros más cortitos y que iba a vivir poco. Vivió lo mismo que sus ovejitas hermanas que no eran de proceso de clonación. Entonces, aparentemente no le ocurrió nada a esta ovejita que fue clonada en cuestión de su capacidad reproductiva y el envejecimiento. Entonces, ¿se puede clonar? Pues sí, sí se puede clonar. ¿Alguien más quería comentar? Adelante. Profe, una pregunta. Si es Sí. genéticamente idéntico, ¿podría tener el mismo carácter físico? O sea, que se parezca tal cual a uno, ¿o sería solamente en lo genético? Ok, esa es una pregunta que cae en los terrenos hasta filosófico, hasta social, porque las personas, nuestro comportamiento no está definido solo por la genética. La genética establece ciertas bases, pero somos el humano y sus condiciones, circunstancias de vida. Entonces las personas somos un aprendizaje. Si una persona genéticamente idéntica está en un ambiente distinto, genéticamente es idéntico, físicamente seguro va a ser muy, muy parecido, pero emocionalmente puede tener comportamientos distintos, porque el ambiente define gran parte de esos comportamientos. ¿Sí? Entonces, no necesariamente que sea genético significa que se van a comportar igual. ¿Sí? Sí, Sebastián, adelante. ¿Por qué es éticamente incorrecto? ¿No sería un poco más fácil el tener una persona prácticamente igual que yo, aunque suene un poco feo, como para ver un poco sobre justamente eso de los comportamientos Mire, ha habido toda físicos, una desarrollo y todo lo discusión. demás? ¿Por qué no es éticamente correcto? Porque, y además no es aprobado éticamente, porque no tenemos la capacidad aún de establecer qué significa para un individuo, ¿sí? Saberse que es un proceso de clonación. O sea, no solamente en cuestión biológica, sino un poco lo que preguntaba Alison. Hace no mucho, antes de la pandemia, hubo un caso muy sonado, en China, que nunca hubo la evidencia completa, pero aparentemente ocurrió. ¿Qué fue lo que hicieron? Un investigador, y fue muy reprobable esta acción, y me explico por qué. Lo que hizo fue en humanos. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo no fue un proceso de clonación como tal, sino una fertilización in vitro, que eso se hace mucho, pero ¿qué fue lo que sí hizo? Tomó el genoma de estos que fueron aparentemente gemelos, y ¿qué fue lo que hizo? Anuló o eliminó del genoma de estos individuos, o eso es lo que se reportó, el receptor para el virus de VIH. ¿Qué significa? Que aparentemente, si estos niños estuvieran expuestos al VIH, el virus no podría ingresar a las células y por lo tanto serían resistentes a contagiarse con VIH. Lo que hizo no fue un proceso de clonación, pero sí una modificación genética antes de implantar estos óvulos en la madre. Entonces, ¿qué significa? Estos niños serían inmunes o no tendrían
posibilidad de infectarse porque no tienen el receptor para el VIH. El problema aquí es que el receptor que está en las células no solo sirve para el VIH, es un receptor que está en las células y que no se sabe todavía bien qué hace y qué otras moléculas mueve. Entonces, quitarlo en estos individuos simplemente como un experimento para probar que el VIH no contagiaría, no es éticamente correcto porque no sabemos qué les va a ocurrir a esos niños. Pero eso no es una cuestión de ciencia ficción, es algo que ocurrió hace un par de años. ¿Sí? Entonces vean cómo el conocimiento va mucho más rápido. ¿Qué es lo que sí se ha hecho? Y ya con eso cerramos para ver un poquito de metodologías. ¿Qué es lo que sí se ha hecho y ha evolucionado muy bien? Cuando una persona tiene, y me acordé porque aquí tengo ese instituto enfrente de mí, aquí en este instituto, que está enfrente de donde estoy actualmente, es el Instituto de Rehabilitación y tiene un área muy, muy grande para pacientes con quemaduras severas. Entonces, ¿qué es lo que sí se ha avanzado mucho? Puedes tomar células de una persona en un área que no haya tenido quemaduras severas. Vamos a poner que aquí hay una persona que sufrió desafortunadamente quemaduras en su cuerpo. Entonces, puedes tomar 1 centímetro cúbico de esas células, de las que no tuvo quemaduras, y puedes ponerlas a crecer. Y como ahora sabemos cómo es que se alimentan esas células, qué factores de transcripción requieren, cuánto tiempo les lleva a dividirse, todo lo que necesitan para ellas crecer in vitro, de este fragmentito de células se puede lograr tener hasta 1 metro. ¿Se imaginan 1 metro de esas células formando un tejido epidérmico? Piel. Y entonces esta persona, ahora que su piel ya fue cultivada a partir de este pequeño fragmentito, se le puede regresar, ¿para qué? Para todas estas quemaduras que requieren injerto de piel. ¿Qué pasa? En muchos escenarios estos injertos provienen de familiares o de donantes, principalmente familiares, y hay un rechazo al injerto. O en muchos casos, pues no hay siquiera un fragmento de piel suficiente para que pueda recuperarse la piel que sufrió quemaduras. Todo esto se ha logrado. ¿Por qué? Porque se conoce cómo funciona la célula. Esto está aprobado éticamente, es con un escenario terapéutico y además el donante es el mismo que va a recibir la piel que fue cultivada. Eso hace unos años era impensable, impensable. A la persona se le tomaba un pedazo de su piel de un lugar para trasplantárselo a otro, nunca era suficiente cuando las quemaduras eran severas, ahora se puede cultivar, ¿sí? Entonces, todavía en un proceso de ciencia ficción, esto es real, pero se imaginan si se llega a un punto donde sepamos cómo funciona cada célula de nuestro cuerpo y tomar un pequeño fragmentito del hígado significa que vamos a poder crear un hígado nuevo. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque para que las células se diferencien, necesitan al organismo completo. Entonces, aunque ha habido intentos de reproducir cómo se generan los tejidos, algunos sí se ha podido, como la piel, pero otros tejidos no es tan fácil que su división se dé y generar un órgano completo. ¿Se imaginan? En estas películas de ciencia ficción que siempre van un poco planteándonos hacia dónde se puede mover la ciencia y que tal vez algún momento se pueda alcanzar, ¿se imaginan tener un problema hepático? Simplemente generar un órgano totalmente compatible al tuyo porque lo están generando a través de tus propias células y que el trasplante de ese órgano sea con las células que tú mismo donaste. ¿Qué les parece? ¿Ciencia ficción? No, hay muchas cosas ya reales. Sí, Sebastián, adelante. En ese caso, ¿cuál de los dos sería más factible? Tener, yéndonos un poco a la ciencia ficción, el tener nuestro cuerpo como en un constante reemplazo de órganos orgánicos, o ya empezar a introducirnos artefactos biónicos para hacer el proceso, debido a la dificultad de cualquiera de los dos. Todavía, ha habido un avance muy grande. Acuérdense que la ciencia, se va a escuchar algo fuerte, pero así funciona. La parte de cómo funcionan muchos de los órganos y muchas de las estructuras biomecánicas que se fueron generando, ocurrieron los avances más grandes durante la guerra, porque había tantos escenarios que la ciencia tenía que aportar rápidamente cómo resolver problemas. Veamos un escenario actual, el COVID. En una circunstancia normal, las vacunas que se aplicaron hubieran llevado años de procesos para tener una vacuna que pasara todas las pruebas que se necesitan. Todas. No estoy diciendo que las que usamos no pasaron pruebas. Sí pasaron pruebas. Pero si han escuchado y puesto atención, muchas tienen aprobaciones de emergencia. ¿Qué significa? Le faltan más pruebas.
Entonces, ¿cómo avanzó la ciencia tan rápido? Porque no había tiempo de hacer más pruebas. Entonces, en estos escenarios de guerra, de pandemias, es cuando la ciencia da un salto grande porque no le queda otra más que intentar aplicar lo que se tiene. Y en muchos escenarios funciona un poco prueba-error, porque no hay tiempo y se valora cuál es la pérdida o cuál es la potencialidad que tiene lo que se está desarrollando sobre los riesgos. Entonces, la ciencia avanzó mucho en este periodo de 2 años porque no había de otra. O se llegaba a algo que se pudiera aplicar o todavía estaríamos pensando en muchos años más de un contagio amplio de sujetos y de riesgo de muerte por coronavirus. Lo mismo pasa con este tipo de diseños. Mientras no haya algo donde se tienen que aplicar porque no hay opción, pues sí, se tienen que seguir y eso está bien establecido, todos los principios éticos. Entonces, ahorita los órganos trasplantados de esta manera, solo la piel es donde ha habido un avance. De lo otro sí hay toda una serie de artefactos que se han desarrollado, algunos eficientes, como pueden ser diversas prótesis, pero todavía hay un campo de experimentación y de diseño muy, muy amplio. Preguntan por aquí, ¿se podría decir que si pudiéramos replicar propiamente un órgano nuestro, seríamos organismos modulares? Es decir, podemos cambiar una parte del cuerpo cuando esta ya no funciona. Pues, digamos que la genómica y la biotecnología apunta a que eso es factible, sí, pero hay mucho, mucho todavía por desarrollar. Hay ejemplos que han mostrado, por ejemplo, puntualizando, hay veces, para algunas personas, que el páncreas ya no funciona bien y ya no produce insulina. En los modelos animales, una opción que se ha visto es que otro órgano produzca la insulina, ya que el páncreas ya no está disponible, sobre todo cuando hay un proceso inmunológico de detectar las células del páncreas, como sería la diabetes tipo 1. Entonces, en los ratones que les provocan diabetes tipo 1, logran que el hígado produzca insulina. Pero, desafortunadamente, en un número importante de esos modelos, el hígado empieza a producir insulina, pero como la insulina es un estimulante de división celular, el hígado empieza a dividirse sus células más rápido y acaba generando un tipo de cáncer hepático. Entonces vean que todavía no conocemos todo el funcionamiento, estamos muy lejos de ello. No sé si tengan alguna inquietud más sobre esto, sino para pasar a nuestro siguiente tema, que es la microscopía.